Muy buenas tardes tengan todos. En nombre de Cedice Libertad, de Acceso a la Justicia y de la Coalición Anticorrupción, les damos la más cordial bienvenida a nuestro curso que comienza hoy, El costo de la corrupción, una perspectiva desde el análisis económico del derecho. Creemos que es fundamental e importante tener un poco más de conocimiento sobre los costos y costes que este mal endémico causa a la sociedad y a los ciudadanos y a los países. Y por eso nos hemos aliado dentro de la Coalición Anticorrupción para transmitir este curso que constará de 6 sesiones, donde hoy será la primera clase y vamos a hablar con la doctora Andrea Rondón sobre los principios éticos para evitar la corrupción, pero nos iremos paseando los lunes y los miércoles por los distintos temas que ustedes deben haber recibido la invitación, como es la cultura jurídica del venezolano para evitar la corrupción, la incidencia que este mal tiene en los derechos humanos, la transparencia, que es una fortaleza para los derechos humanos, el costo de la corrupción desde la perspectiva del análisis económico del derecho y la economía de la corrupción, un análisis de los costes. Todo ello con profesores conocidos que han estudiado la materia y los autores en esta referencia. Entonces, para iniciar el programa de hoy, le voy a pasar la palabra a la profesora y doctora Laura Lousa, quien es la directora de Acceso a la Justicia, para que diga unas palabras de bienvenida, y luego entramos entonces al tema en cuestión con la profesora Andrea Rondón. Adelante, Laura. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a los participantes por estar aquí. Estamos muy contentos de llevar adelante este curso porque nos va a permitir entender las raíces de este problema endémico que tenemos. Es muy importante la charla de hoy de Andrea porque explica qué nos llevó a esto en buena medida y bueno, haciéndome un poco de propaganda, la que voy a hacer yo en conjunto, nos explican las causas fundamentales. No voy a tomar más tiempo. Los saludo y bueno, ya los dejo en excelentes manos como son las de Andrea para que empecemos este curso. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, la profesora Andrea Rondón es PhD, doctora en Derecho, es profesora del posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, es articulista del Nacional, es parte del equipo del Observatorio de Derechos de Propiedad de CEDICE y también miembro de su comité académico. Y queremos informarle antes de darle la palabra a Andrea que dentro de esta alianza para el tema de luchar contra la corrupción, hemos preparado también las 3 organizaciones un concurso de ensayos que al final se los vamos a enviar a los que se han conectado para que participen escribiendo un ensayo corto sobre cómo están viendo y las perspectivas que ustedes ven para el combate de la corrupción. Entonces nos encantará que participen y escriban. Bueno, Andrea, te paso la palabra entonces para tu conferencia. Bienvenida y Mil gracias, Rocío. Buenas tardes a los que se están conectando. Gracias a Laura por sus palabras. Gracias por la invitación para un tema tan importante. Voy a compartir pantalla, si me pueden apoyar de una vez, porque quiero de una vez que en la primera lámina anticipar cuál es el título que escogí para esta presentación. En la propaganda o en redes se promociona que esta primera charla se llamará Principios éticos para evitar la corrupción. Y la verdad, no creo que se pueda evitar la corrupción, o digamos, no creo que existan principios éticos que ayuden a evitar la corrupción. Al fin y al cabo es una decisión individual, pero lo que se busca desde el liberalismo, y es desde la corriente en el que yo voy a hablar en la tarde de hoy, es que se tomen decisiones racionales. Es que en esa toma de decisiones, procurando alcanzar nuestro proyecto de vida, no obstaculicemos el proyecto de vida de otros. Y en eso, si se ponen a ver, o podemos entrar en detalle después, de eso también se trata la corrupción. Afectar de forma ilegítima y arbitraria el proyecto de vida de los demás. Pero, ¿cómo es esa toma? ¿Cómo logramos esa decisión racional que tanto propugna, por ejemplo, el liberalismo? ¿Se puede alcanzar? Bueno, no sé si se puede alcanzar, pero sí hay propuestas, hay todo un estudio, un ánimo para tratar de alcanzarlo, ¿no?
La perfección, pues evidentemente no se puede alcanzar, pero sí la búsqueda de una mejor calidad de vida, si lo queremos ver de algún modo. Entonces, yo hablo principalmente de principios éticos para la libertad. Yo hablo más que todo, o lo que voy a hablar esta tarde es qué es, qué entiendo yo, o digamos, desde los autores en los que yo me voy a apoyar, cuáles son esas estrategias de libertad. ¿Y por qué yo enfoco la libertad? Porque la corrupción termina siendo uno de los factores o una de las consecuencias, mejor dicho, de esa intervención arbitraria del Estado en áreas en las que no debe participar, por ejemplo, en el mercado. Y es allí donde afecta definitivamente la libertad. Entonces, entendiendo cuáles son los principios éticos para la libertad, también estaremos creando las condiciones para disminuir los incentivos que propician la corrupción. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. En este sentido, yo voy a ir acompañando a cada lámina los autores que yo estoy recomendando para estos temas en específico, y estos libros se consiguen en la biblioteca de Se dice Libertad, que por las condiciones actuales es difícil visitar la biblioteca. También están disponibles en la librería, pero cuando esto pase, les recomiendo la visita a la biblioteca y a nuestra librería, porque estos libros son clásicos del liberalismo, de la Escuela Austríaca de Economía, de pensadores que han reflexionado sobre estos temas. Quiero partir de esta cita de Murray Rothbard, que aparece al principio de este libro de La ética de la libertad, que él tiene una propuesta, una teoría sobre la economía, pero él consideraba que su obra no estaba completa y que era fundamental como columna vertebral una teoría sobre la libertad, sobre la ética para la libertad. Y es por eso que él, al inicio de ese artículo o de ese capítulo, él señala, si bien cada disciplina posee su propia autonomía e integridad, en el análisis final de todas las ciencias y enseñanzas de la actividad humana, están interrelacionadas y pueden integrarse en una ciencia o disciplina de la libertad individual. Esto significa que independientemente del área en la que ustedes se estén desempeñando, en los que se están conectando, yo soy abogado, pero no solamente voy a hablarle a los abogados. En las distintas áreas en las que ustedes se desempeñen, cada área tiene su peculiaridad, ciertamente, pero hay como un hilo conector en cada una de estas áreas de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, y ese hilo conector del que nos habla Rothbard es la libertad. Esto es lo que, digamos, es por esto que podemos entender las ciencias sociales como una sola: derecho, política, filosofía, economía, y con unos principios en común. Y esos principios en común están dados por la libertad. Aquí también les voy a anticipar que no les voy a hablar, por ejemplo, de ética per se, porque de eso los filósofos han trabajado enormemente para defender o fundamentar, por ejemplo, la ley natural, de la que, por ejemplo, parte Murray Rothbard. También los fundamentos de cada uno de estos autores varía, pero en el caso específico de Rothbard es la ley natural. Yo voy a hablar de la ética en la filosofía política, digamos, ya entrando en el campo de acción, si lo queremos ver de algún modo. ¿Cómo se traduce esta propuesta de ética para la libertad? Así vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. En este sentido, en este libro, en la ética de la libertad, Rothbard siempre fue un intelectual, pero siempre pensó que las ideas también tenían que llevarse a la acción, muy también en el sentido de Hayek, muy en el sentido de la mayor parte de los intelectuales de la Escuela Austríaca de Economía, porque uno a veces cuando habla de filosofía, de ética, a veces uno siente en el público o con quien uno está hablando, y a veces por las preguntas, que uno está hablando en abstracto, y en realidad no estamos hablando desde lo abstracto, estamos hablando desde propuestas muy concretas, pero las propuestas concretas no vienen de la nada, tienen unos fundamentos, y los fundamentos de los que yo les voy a hablar, por ejemplo, en la tarde de hoy, es de ética para la libertad. ¿Pero en qué se traduce eso? Y aquí nos lo dice Rothbard, y en estos dos elementos es que yo voy a dividir la charla de esta tarde.
Uno, la clave de la teoría de la libertad es la clara delimitación de los derechos de propiedad. La propiedad es un elemento fundamental en esta ética para la libertad. Y de hecho, Rothbard habla de una teoría ética positiva de la libertad. Esa estrategia, ese plan de acción, digamos, que tenemos que hacer. Y un segundo elemento son los conceptos básicos de una ley o de la ley libertaria. Él dice, ley en el sentido liberal, él fue mucho más enfático por allá por los años 80, 70, 80, cuando escribe este libro, que es uno de sus libros finales de su obra. Él es muy enfático al hablar, porque él es de la corriente del libertarismo dentro de la Escuela Austríaca de Economía, que es la que propugna la eliminación del Estado y que todo puede ser provisto por el mercado. Esto obviamente es una afirmación bastante fuerte, pero nunca olvidemos que la propuesta de Rothbard parte también de un hilo conductor, la libertad individual, de una propuesta de ética de la libertad o de ética para la libertad, de una teoría positiva o una teoría ética positiva de la libertad. Esto es importante tomarlo en cuenta, porque cuando uno a veces señala o menciona estos autores de un máximo mercado, una máxima participación del individuo y disminuir, en el caso de otros autores, la presencia del Estado, muchos señalan y quién controla a ese empresario y quién controla esa iniciativa privada. Yo no hablaré tanto de controlar, lo que vamos a hablar en la tarde de hoy es de ética, de educación, de cultura, como va a hablar, por ejemplo, en la próxima sesión Laura. Es de esto que vamos a hablar, es de darle herramientas al ser humano para comportarse como ciudadano. Esto es importante porque desde la propuesta liberal, nosotros no somos inocentes pensando que estamos apostando por un ser humano racional, perfecto, inmaculado, que no comete errores. No, estamos hablando de un ser que tiene una parte racional y una parte irracional, pero desarrollando su cultura cívica, su ética, esta teoría ética positiva de la libertad, ¿qué estamos desarrollando o qué buscamos con eso? Que ese individuo sea capaz de aplacar esa parte irracional, que se comporte más como ciudadano, que tenga conciencia de sus deberes y de sus derechos, y que sus derechos terminen donde empiezan los derechos del otro, que tenga esa empatía, como nos hablaba Adam Smith, de colocarse en los zapatos del otro. Es de eso de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. ¿Y cómo se traduce eso, por ejemplo, en una teoría de una delimitación de los derechos de propiedad y en una teoría de una ley liberal? La siguiente lámina, por favor. Es así que para Rothbard, esta ética de la libertad y de estos principios éticos de la libertad, que en última instancia es lo que va a disminuir los incentivos que promueven la corrupción, estos dos elementos son propiedad y ley libertaria en los términos de Rothbard. Propiedad. Aquí yo estoy colocando un libro clave, clásico, fundamental para entender la propiedad desde el punto de vista del liberalismo en un sentido histórico, sociológico, en un sentido bastante amplio. Propiedad y libertad, dos conceptos inseparables a lo largo de la historia de Richard Pipes. Se los recomiendo enormemente. La propiedad es importante porque hemos llegado al estado de cosas actual, porque hemos permitido los avances de la corrupción y con ello los avances del Estado en áreas en donde no debería estar presente, porque no tenemos conciencia de la importancia de la propiedad, porque lamentablemente se ha entendido que la propiedad en el discurso político, y lamentablemente eso se ha traducido en nuestro día a día, aunque yo confío que estos 22 años nos han enseñado a entender realmente lo que es la propiedad y entender algo distinto al discurso tradicional político sobre la propiedad. La propiedad es un derecho humano. ¿Por qué es un derecho humano? Porque nuestra primera propiedad es nuestro cuerpo. Nuestra primera propiedad son nuestras ideas. Nuestra propiedad también es el resultado de lo que hacemos con ese cuerpo y de esas ideas. Es nuestro trabajo. En consecuencia, podemos decir que, además de ser un derecho humano, un derecho fundamental, es natural, es instintivo, viene con nosotros. De hecho, Pipes, cuando al principio de este libro menciona al desarrollar el tema de propiedad,
Él señala que la propiedad, nuestro primer instinto es de aprender, de sujetar algo, de poseer algo. Es instintivo, es natural, es consustancial con la naturaleza del ser humano, la propiedad. En consecuencia, yo no estoy hablando solamente de propiedad en términos económicos, en términos patrimoniales, que es el concepto al que queda reducido en el discurso político, es el concepto en el que ha quedado reducido dentro de nuestra cultura jurídica. Por ejemplo, cuando Laura al principio de esta presentación señalaba que en la charla de hoy, en la de ella, estamos mencionando también las causas que nos han llevado a este ambiente de corrupción o a que se promuevan los incentivos que generan la corrupción. No olvidemos que, por ejemplo, en nuestras escuelas de derecho, creo que está cambiando un poco, pero por ejemplo, de mi época, les estoy hablando de mi enseñanza, en las materias tradicionales de derecho civil, la propiedad me la definían como una relación entre una persona y una cosa. Por supuesto, si lo ves como una relación entre una persona y una cosa, la verdad te duele muy poco si la terminan violando, te duele muy poco si la terminan afectando. Sientes que es de un tercero, que es algo ajeno a ti, que es un problema que no te afecta el que violen la propiedad. Pero cuando entiendes las dimensiones de la propiedad como un derecho humano, que es algo consustancial con la naturaleza humana, que es algo natural, instintivo, tú dices, pero el que afecten a otros, a la propiedad, eventualmente también me afectará a mí. Eso es importante tener conciencia de ello. Al mismo tiempo, la propiedad, si bien les estoy señalando que es un concepto natural, es algo natural de nosotros, porque viene con nuestra condición humana, también es una institución evolutiva, muy propia de la Escuela Austríaca de Economía, esta escuela de pensamiento que este año cumple 150 años. Y digo escuela de pensamiento porque no solamente se limitó a lo económico, sus enseñanzas trascendieron de la economía y por eso es que podemos hablar en una charla de hoy de enseñanzas de intelectuales de esta escuela. Porque es una institución evolutiva, porque se entendió que si bien el liberalismo propugna el individualismo, tener por norte al individuo, también tenemos conciencia que ese individuo forma parte de una sociedad, es gregario y se necesita unas reglas para interactuar con los otros, para poder tener calidad de vida y paz. Y eso se ha demostrado, y este libro es un buen ejemplo porque es como una documentación histórica de esas sociedades en las que se ha respetado la propiedad, es donde ha habido calidad de vida. Entonces, se ha entendido que una de esas reglas, de esos compromisos, de esos acuerdos sociales que deben respetarse para vivir en sana paz, con calidad de vida, es la propiedad. Entonces, la propiedad tiene como esta conducta, estas características duales, si lo quieren ver de algún modo. Primero, es natural, es consustancial con el ser humano, pero al mismo tiempo también es un acuerdo para vivir en sociedad, porque está ampliamente demostrado, documentado, que en las sociedades en donde se ha respetado la propiedad, en donde es una regla inquebrantable, en esa sociedad se ha alcanzado la paz, la seguridad, calidad de vida, bienestar. Por eso es que se dice que es una institución evolutiva, porque con ensayo y error, ciertas conductas de forma pacífica y reiterada en el tiempo se siguen repitiendo al ver sus efectos positivos en nuestra vida. Ese es el ejemplo de la propiedad. Yo sé, la propiedad es ese límite donde el otro no va a traspasar, no va a afectar y no va a invadir mi esfera individual. Es importantísimo entonces esta noción de propiedad como un acuerdo que me permite vivir en sociedad. Y esto también lo vinculo con lo que estaba hablando. Si es una regla, es un acuerdo para vivir en sociedad, si afectan la propiedad de otro, que es lo que veíamos, por ejemplo, al inicio de este régimen de estos 22 años, afectaron al hacendado, bueno, ese no es problema mío. Afectaron al comerciante, bueno, lo afectaron a él, no me afectaron a mí. En realidad eso es mentira, en realidad están afectando una institución que permite, da calidad de vida y forma parte de esas reglas que nos hemos comprometido tácitamente a respetar para tener calidad de vida. Y cuando es violada,
la propiedad, así sea del otro, en última instancia también están afectando tu proyecto de vida. Porque cuando cierran el establecimiento de un comerciante, va a haber menos opciones de esos productos y eso indirectamente te está afectando a ti. Va a haber menos puestos de trabajo y eso indirectamente te está afectando a ti. Cuando afectan la propiedad de otro, nadie te dice que no van a afectar eventualmente tu propiedad, porque esas son las características de una dictadura. Hoy afectan a unos, pero el día de mañana no saben si te van a tocar la puerta a ti. Entonces, la propiedad viene adquiriendo unas dimensiones incluso de un pilar fundamental, de una institución, de un Estado de Derecho. Es ese peso y contrapeso necesario para limitar el poder del Estado. Porque si yo soy propietario también, yo soy autónomo e independiente frente al Estado. Porque si yo soy propietario el día de mañana, puedo reclamar ante los abusos y excesos del Estado. Pero si yo, en cambio, no soy propietario, no soy autónomo, no soy independiente, dependo de los programas de asistencia social del Estado, el día de mañana yo estaré condicionado para reclamar lo que esté haciendo ese Estado, porque dependo del 15 y último de ese Estado, por así decirlo, si lo queremos poner en términos más coloquiales. Entonces, la propiedad, como este elemento fundamental de esta teoría ética positiva para la libertad, de esta teoría ética para la libertad que disminuye los incentivos para crear la corrupción. La propiedad así entendida es un derecho fundamental, es un derecho humano, ético. No lo reduzco a un tema económico patrimonial, va mucho más allá porque me permite hacer mi proyecto de vida y cómo lo deseo hacer. Me da independencia frente al Estado y me da herramientas frente al Estado. Y ya con esto último, estoy diciendo además que también es una institución fundamental del Estado de Derecho. Yo lo he venido diciendo en muchas charlas y lo venimos destacando desde el Observatorio desde el Observatorio de Propiedad de Se Dice Libertad, y es que cuando han socavado todas las instituciones del Estado de Derecho, la última línea de defensa que queda es el ciudadano, un individuo, pero no puede ser un ciudadano o un individuo desprovisto de herramientas. Tiene que ser uno que pueda responder frente al Estado. Y estamos hablando de un ciudadano propietario. Entonces, esta concepción de propiedad forma parte de esta teoría ética para la libertad. Siguiente lámina, por favor. Entonces, el segundo elemento dentro de esta teoría ética para la libertad va a ser no cualquier ley es una ley que me va a proteger a mí en mis derechos y libertades. Hay que tener una comprensión clara de la ley que estamos hablando. Aquí me estoy asistiendo de Freddy Bastiat, estoy citando la ley, que es un ensayo de 1850, pero déjeme decirle que tiene una vigencia absoluta hoy en 2021. Bastiat, un economista parlamentario francés, defendía que, bueno, también propugnaba los principios del liberalismo como un gobierno limitado. Y una de las traducciones jurídicas de ese gobierno limitado es un legislador limitado. Él señalaba incluso que ese legislador no puede perseguir la justicia porque nosotros todos tenemos un concepto de justicia distinto. Pero ¿qué es lo que puede hacer ese legislador? Impedir las injusticias. Aquí ya básicamente nos está hablando de un legislador, si lo quieren ver de algún modo negativo, un legislador limitado, un legislador para actuar solamente en los casos estrictamente necesarios. Y esto es importante, porque aquí lo que nos está diciendo también Bastiat es que aquí lo fundamental son los acuerdos que lleguen los particulares y supletoriamente debería ser el legislador. Y el legislador en el que se reflejen los acuerdos para vivir en esa sociedad. Así que una ley no es algo impuesto. Una ley, la característica fundamental no es que sea dictado por un órgano parlamentario o un órgano estatal. Una ley no está para regular las relaciones sociales. Una ley no está para ser una herramienta de control social, sino es una herramienta que permita el ejercicio de derechos y libertades. Una ley debe ser expresión de libertad. Esto también es muy consustancial luego también con lo que expone autores como Hayek, Bruno Leoni, que son autores posteriores a Bastiat, del siglo XX, de la Escuela Austríaca de Economía. Digamos que Bastiat es un autor preaustríaco, ¿no? Y aquí una de las frases, una de las reflexiones características de Bastiat, la quiero leer,
La expoliación legal, porque el despojo de la propiedad también puede ser amparado ante la ley, y lo hemos visto a lo largo de estos 22 años, porque esas no son leyes en realidad. La expoliación legal ha derivado en infinidad de planes de organización, aranceles, proteccionismo, primas, subvenciones, incentivos, impuesto progresivo, instrucción gratuita, derecho al trabajo, derecho al beneficio, derecho al salario, gratuidad del crédito. Claro, ha derivado en infinidad de manifestaciones, por ejemplo, calificando derecho lo que no es derecho. El derecho al salario no es un derecho, el derecho al beneficio no es un derecho, el derecho al trabajo como tal no son derechos. Son condiciones fundamentales de vida, ciertamente, pero no son derechos. Los únicos derechos son vida, libertad y propiedad. Y en los términos en los que se los he ido planteando desde el inicio de esta conversación. Pero es importante, por ejemplo, cuando él menciona aranceles, proteccionismo, subvenciones, esos son los nichos perfectos para crear los incentivos para la corrupción. Mientras más participe o mientras más intervenga el Estado, se crean más incentivos, lamentablemente, para la corrupción. Es el típico ejemplo que nosotros siempre colocamos en el Observatorio de Propiedad, el famoso control de cambio, que sigue vigente, que se haya flexibilizado es otro tema, pero sigue vigente, instaurado en el año 2003. En las primeras etapas del control de cambio eran procedimientos sumamente engorrosos, creaban infinidad de instancias administrativas. Cada procedimiento tenía una alcabala, tenía una etapa, tenía una exigencia ridícula de documentos, una solicitud para autorización de adquisición de divisas, una autorización de adquisición de divisas, una autorización para liquidación de divisas y N cantidad de trámites. Y esa cantidad de trámites, esa cantidad de documentos, esa cantidad de autorizaciones, véanlo como las alcabalas que se creaban y los cobros injustificados que se creaban para que tú, comerciante, pudieras acceder a divisas. Porque con un control de cambio, pues ya las divisas no se encontraban de libre circulación. Entonces tenías que pasar por ese tortuoso camino, y pasando por ese tortuoso camino creabas todos los incentivos, lamentablemente, para que los funcionarios públicos cayeran en la corrupción. Y vemos que muchos comerciantes terminaban afectados por eso, pero nosotros también, así no hubiésemos transitado ese camino tortuoso de la adquisición de divisas, también resultamos afectados, porque recuérdense que esos procedimientos eran sumamente opacos, poco transparentes, no había rendición de cuentas, eso era inauditable. En consecuencia, tú no sabías para dónde iban destinadas realmente esas divisas. En algún momento se decía que era para empresas que iban a adquirir las famosas bombas de energía eléctrica, y sabemos en qué quedó eso, ¿no? Muchos de nosotros padecemos problemas de electricidad cada cierto tiempo. Recordemos, cada vez que se nos vaya la luz, recordemos los procedimientos de adquisición de divisas, de autorización de adquisición de divisas, de inicios del control de cambio. Es a esto lo que estoy hablando. Y cómo estos regímenes de control fueron posibles, lamentablemente, a través de la perversión de la ley, a través de estas subvenciones, a través de todos estos planes de organización que nos denuncia Bastia. Entonces, este segundo elemento de esta teoría positiva ética para la libertad destaca o nos exige rescatar una visión liberal de la ley. La ley no está para regular, la ley está para proteger una vez que ocurran las violaciones a los derechos individuales, una vez que se detecte el peligro, por así decirlo, en la violación a la propiedad, a la vida y a la libertad. De hecho, Camino de Servidumbre es uno de los libros que yo siempre recomiendo de Hayek. Denuncia como una de las características de los regímenes totalitarios la hiperregulación legislativa. Para una próxima, para cuando nos toque reconstruir el país, y esto tenemos que saberlo desde ya, el mejor ordenamiento jurídico es el que esté menos regulado, porque lo que debe privar aquí es la autonomía de la voluntad de las partes y los acuerdos privados. Y solamente en caso de abuso de esos acuerdos privados, o cuando uno de esos acuerdos pretenda
violar los derechos y libertades del otro, es que allí va a actuar, es que allí se tiene previsto que actúe el legislador. No antes, porque antes va a ser mucho más oneroso, más gravoso, no vas a permitir ejercer libremente los derechos y libertades. Estás partiendo de un principio de mala fe, básicamente. Entonces, de esta ley libertaria de la que nos está hablando Rothbard al inicio de esta ética para la libertad, en este libro La ética para la libertad, y del que nos está hablando también Bastiat, es de una ley que permita el ejercicio de derechos y libertades, que sea expresión de libertad. Y lo que está más alejado de eso es una hiperregulación legislativa. La hiperregulación legislativa favorece, crea las condiciones para la corrupción por los ejemplos que les acabo de mencionar, y solamente mencioné pocos ejemplos. Traslademos ese ejemplo del control de cambio a los regímenes de control de precios. A cualquier otro trámite o procedimiento administrativo, trasládenlo también a los procedimientos de rescate de tierras que hubo en su oportunidad, trasladémoslo también a los procedimientos de regulación de arrendamientos, y así podemos seguir. La siguiente lámina, por favor. Otro ejemplo más, como yo les dije, Rothbard es muy enfático al señalar que no nos debemos quedar, cuando hablamos de ética para la libertad o de esta teoría ética para la libertad, tenemos que hablar de una teoría positiva para la libertad. Cuando hablo de teoría positiva, estoy hablando de estrategia, de acciones a tomar, ¿no? De hechos concretos. El Rothbard se caracterizó por ser eso, por ser más de acción, no solamente de propuestas. Y claro, cada vez que uno hace estas propuestas desde el liberalismo, siempre lo tachan de un poco naif, de un poco inocentes, de como que hacemos planteamientos utópicos que no se van a llevar a cabo en la realidad, pero en realidad, pero si planteamos acciones, estrategias, basta ver nuevamente los trabajos de las propuestas legislativas del Observatorio de Propiedad en materia de rescate de activos, en materia de protección de la propiedad, etcétera, etcétera. Pero eso tiene un fundamento, tiene un trasfondo filosófico, y es del que estoy partiendo. En este sentido, de lo que les estoy hablando, de un hacer, de una toma de decisiones, de estrategia, Rothbard nos dice, si la libertad es la suprema meta política de esa filosofía política de la que les estoy hablando, hoy les estoy hablando de los elementos éticos que debe tener esa filosofía política, que evitarán o que eliminarán o que disminuirán los incentivos para la corrupción. Si la libertad es la suprema meta política, se desprende que se la debe perseguir con los medios más eficaces. ¿Y a qué se refiere Rothbard con los medios más eficaces? Por ejemplo, él sostiene que el libertario debe ser abolicionista. Él es un profundo crítico, por ejemplo, de los gradualismos. Y esto lo vinculo mucho, por ejemplo, con lo que les estaba hablando del control de cambio, del control de precios. Hoy en día no necesariamente lo vemos tanto, pero en algún momento, en el momento en el que se aplicaban con mayor rigurosidad estos controles, estaba el debate de estos controles hay que eliminarlos. Creo que desde esta acera, desde los que éramos críticos de esas políticas, había acuerdos en que había que eliminar esos controles. ¿Cómo era la forma de eliminar esos controles? Y con ello también N cantidad de nichos de corrupción, como se los he mencionado, como les coloqué de ejemplo. Es allí donde entraba el debate, si de forma inmediata o de forma gradual. La mayoría sostenía que tenía que ser de forma gradual porque no había las condiciones materiales en el país como para que el país pudiera afrontar una liberación de precios o un libre cambio, eliminación de regulaciones. Sin embargo, nosotros sosteníamos desde Se Dice Libertad que la mejor forma eran las medidas de choque, que en algún momento aplicaron en Chile en los años 70, para levantar la economía luego de esa estatización a la que la asumió, por ejemplo, Allende. Nosotros sosteníamos unas medidas de choque, eliminarlas inmediatamente. En ese sentido, pues nos enmarcábamos o íbamos hacia la tendencia de Rothbard sobre el abolicionismo. No creemos en los gradualismos porque lamentablemente el gradualismo lo que hace es extender la agonía, extender esos nichos de corrupción, extender esos problemas que nos llevaron al problema de pensar en eliminar.
Entonces, este libro plantea casos prácticos de cómo llevar a cabo esa teoría ética positiva para la libertad, esa estrategia, esas acciones. Podremos estar discutiendo si vamos a ver los efectos inmediatos, que muchos van a resultar perjudicados, pero definitivamente las medidas de choque o el abolicionismo es mucho, digamos, permite atacar los efectos nefastos de estas políticas de control de una forma mucho más eficaz que el gradualismo. Y finalmente, ya para ir terminando, quería citar la siguiente lámina, por favor. Yo siempre cito autores como Jorge Luis Borges porque lo que les dije al inicio de este libro, podemos estar, los que se están conectando pueden estar desde distintas áreas, abogados, economistas, filósofos, políticos, educadores, etcétera, y cada uno en su área de experticia, pero yo le estoy hablando a todos, como abogado les estoy hablando a todos, porque hay como un hilo conductor, o se debe procurar un hilo conductor entre cada una de esas disciplinas, y ese hilo conductor que nos hablaba Rothbard es la libertad. Por eso es que yo me atrevo al hablar de libertad en estos términos y en una charla como la de hoy, citar a un autor como Jorge Luis Borges, que es un ensayista, poeta argentino del siglo XX, que muchos dirán que tiene que ver, bueno, él rehuía las posiciones políticas en las entrevistas, pero era todo un personaje que hacía sus declaraciones, ¿no? Pero quiero finalizar con esto último porque creo que es el problema que nos aqueja, es el problema que nos ha traído al tema, al problema que estamos hablando en la tarde de hoy, que es la corrupción. Borges decía, el más urgente de los problemas de nuestra época, y puedo decir, completar, que también es del siglo XXI, ya denunciado con profética lucidez por el casi olvidado Herbert Spencer, es la gradual intromisión del Estado en los actos del individuo. En la lucha contra ese mal, cuyos nombres son comunismo y nazismo, el individualismo argentino, acaso inútil o perjudicial hasta ahora, encontrará justificación y deberes. Yo podría decir que en el siglo XXI nosotros no nos encontramos frente al comunismo realmente o al nazismo, pero sí nos encontramos con otras formas de totalitarismo o tienen otros ropajes o se visten de otros ropajes los totalitarismos del siglo XX, de los que tenemos que estar advertidos y de los que, por ejemplo, esta teoría para la ética, para la libertad, nos prepara en esta concepción amplia de la propiedad, no solamente como un derecho individual, sino también como una institución fundamental del Estado de Derecho, y esta concepción de la ley no solamente en sentido formal, no solamente ley es lo que dicte un órgano parlamentario, un órgano estatal, sino también, o es más allá de eso. Si algo nos demostró la Segunda Guerra Mundial es que ley es mucho más que eso, hay que atender al contenido y a los efectos de esa ley, si respeta o no derechos y libertades individuales. Entonces yo pienso, yo me atrevo, yo apuesto por autores como Rothbard, su libro Ética para la Libertad, que nos preparará mejor para los retos que estamos enfrentando actualmente, porque los totalitarismos no se visten con los mismos ropajes con los que se vistió en el siglo XX. Se visten de maneras distintas, los colectivismos se visten de forma distinta, entonces tenemos que tener unas herramientas distintas. Y esas herramientas pienso que es esta ética para la libertad desde el liberalismo, que es lo que acabamos de ver en la tarde de hoy. Gracias. Ya pueden dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Andrea. A los amigos que están conectados, les invitamos a hacer sus preguntas. Por aquí tengo una, Andrea, que habla precisamente de por qué no han sido eficientes los mecanismos que se han introducido en los países para combatir pues, la corrupción. Tú muy bien lo decías, bueno, nuestro país es creo que es un ejemplo de la falta de Estado de Derecho. Pero en otros países donde hay mecanismos más eficientes, ¿por qué no han sido efectivos? ¿Qué consideras tú que es lo que está afectando el exceso de regulación o qué otra cosa?
No, definitivamente el exceso de regulación es uno de los incentivos que fomenta la corrupción, porque cuando nosotros hablamos los liberales de mercado, nosotros estamos hablando del ser humano tomando decisiones para alcanzar sus fines y sus propósitos, para alcanzar su proyecto de vida. Y cuando el Estado interviene, viene a obstaculizar esa dinámica. Y cuando empiezan las regulaciones, se crean mercados paralelos. Eso es inevitable. Porque esos mercados paralelos, ¿quiénes son? Somos nosotros tratando de sobrevivir. Yo siempre cito otro libro que no incluye aquí, pero también se los recomiendo, Diálogo de Conversos, de Mauricio Rojas y Roberto Ampuero, que cuando describían esa economía estatizada de Allende, muy regulada, sostenía que Allende lo que pretendía era sacar al mercado por la puerta, pero el mercado siempre se terminaba metiendo por la ventana, porque somos todos nosotros tratando de sobrevivir. Esos mercados paralelos, esos mercados negros, o como ustedes lo quieran llamar, el dólar blue en Argentina, nuestro dólar paralelo en algún momento, dólar negro, etcétera, etcétera, siempre van a existir porque somos nosotros tratando de sobrevivir, tratando de alcanzar esos fines y propósitos. Entonces, desde el liberalismo lo que se propugna es la desregulación en la mayor parte de los ámbitos posibles, y desregulación implica ausencia del Estado en esos ámbitos. Por eso también desde el liberalismo, por ejemplo, Antonella Marti, que tiene como una bandera interesante y desde muy su sello personal, habla de la desregulación de las drogas, porque la regulación de las drogas crea todos los incentivos que han dificultado el combatir ese mundo, ¿no? Entonces, y ella hace todo un análisis también económico de costo-beneficio de la desregulación en esa área. Traslademos no solamente en esa área, trasladémosla a otras áreas y veremos que el principal factor, lo que fomenta la corrupción, es la regulación. Por el otro lado, y no me toca tanto a mí, sino le tocará a Laura, por eso es que este curso es bastante completo en ese sentido, con estas 6 sesiones. El otro factor definitivamente es cultural. Mientras nosotros, por ejemplo, aquí en Venezuela no entendamos la importancia de la propiedad, y yo creo que hemos avanzado bastante en ese sentido, a nosotros nos dolerá poco o no veremos tan importante cada vez que se cree una regulación que afecte o viole la propiedad. Entonces, si tuviéramos una cultura verdaderamente consustancial con la idea de propiedad, con la idea de Estado de Derecho, aquí seríamos mucho más resistentes a recibir ese tipo de regulaciones. Aquí no recibiríamos con aplausos los controles de precio o el salario mínimo, por ejemplo. Y yo creo, por ejemplo, en materia de salario mínimo, que hemos avanzado bastante. Aquí cada vez que hay un anuncio de aumento de salario mínimo, ya todos nos colocamos las manos en la cabeza porque sabemos los efectos nefastos de eso, porque es una intervención arbitraria en una dinámica natural entre patrono y trabajador. Sabemos perfectamente que eso no va a resolver, sino va a crear mayores problemas. Eso ya lo hemos ido entendiendo. Creo que culturalmente hemos estado avanzando en ese sentido. Entonces, son dos elementos que funcionan o que inciden en la disminución de la corrupción o que no se elimine la corrupción, mejor dicho. Las regulaciones estatales y el tema cultural, definitivamente. Así es, Andrea. Si quieres, ve tomando nota y te voy haciendo las preguntas de una vez, porque hay varias y sería chévere que tomaras nota para que las fueras contestando, ¿no? Sí. Hay una pregunta de Rosmel Ordaz que me recuerda mucho los cursos de Meterio, ¿no? ¿Consideras que la corrupción es solo un tema de incentivos o es un problema ético? Esa es una. De María Eugenia Gil dice que habrá que educar y hacer ciudadanos que puedan disfrutar esa gran libertad. ¿Será que podremos rescatar la educación moral y cívica? Tenemos a una persona desde Perú. Bienvenido, Ángel Valverde. Dice, yo soy de Perú y aquí la ideología socialista está muy metida en la mente de los jóvenes universitarios. Poco a poco los estudiantes están interesados más en la libertad, pero es una lucha cultural bastante fuerte. Con las elecciones aquí en Perú cerca, lo es aún más. ¿Qué opinión podría brindar sobre mi país y cómo combatir esta ideología totalmente estatista? Andrés Pérez dice que en los regímenes totalitarios, como en el venezolano, abunda la corrupción, forma parte de la estrategia para ganar seguidores ciegos y así poder manipularlos. Beatriz Bento, ¿cuál sería la estrategia para la desregulación en Venezuela? Creo que hablaste un poco de eso, podías enfatizar otra vez.
Alejandro Tamayo, de qué forma se puede incluir a nivel escolar el tema de la corrupción y sus consecuencias. Aquí le puedo contestar yo que Transparencia Venezuela tiene un programa en los colegios que se llama Integridad Escolar, y desde allí se transmite a los niños pues todo el tema de lo malo que es la corrupción, ¿no? Hay otra que dice, creo que es importante lo enfatizado de que mayoritariamente se entiende la ley y la regulación como una manera de proteger al individuo, lo cual ha mostrado Andrea es lo que termina creando más incentivos a la corrupción. Carlos Landáez dice, en países en desarrollo, subdesarrollados, con amplias diferencias económicas y sociales en su población, una desregulación de golpe, más que los beneficios esperados, no podría generar el sometimiento de los más intelectuales y pudientes, o sea, la minoría, sobre los menos educados y provistos, la mayoría. Y Flor Nava pregunta, ¿cuál consideras que es la explicación de que no tenemos la cultura de propiedad privada y Estado de Derecho como en otros países? Bueno, ahí tienes una serie de preguntas para contestar, Andrea, en los 10 minutos que nos quedan. Sí, la primera pregunta está interesante y que tú decías que recordaba las clases del profesor Emeterio. ¿La corrupción es un tema de incentivos o un tema o es más de ética? Creo que las dos cosas inciden definitivamente. Si están dados los incentivos, es muy difícil y se crean unas condiciones como, por ejemplo, te llevan a la extrema pobreza, que es el caso de Venezuela, es difícil rechazarlo o digamos, existen menos resistencia para rechazarlo. ¿Y cuál va a ser la resistencia para rechazarlo? Tu ética. Y eso viene ya muy de tu entorno, no solamente familiar, yo en ese sentido es más amplio. Tu entorno, cómo te formaste culturalmente, no es solamente familia. Aquí hay muchos elementos aparte de eso, pero definitivamente son los dos elementos, incentivos y un tema ético. Porque también hay casos de casos, ciertamente, podrán darse todos los incentivos, pero si tú estás consciente de que eso no es lo que corresponde, podrás resistirte o no. O sea, eso ya es decisión individual. Recuérdense, al final, esto juega mucho las decisiones individuales y allí mucho también cómo te formaste. Rescatar temas como moral y cívica, sí, de hecho, pero mejor entendida, porque a mí moral y cívica me la daban tratando de enseñármela. Creo que hay que cambiar, los contenidos están bien, creo que lo que hay que cambiar es la forma de transmitir esos contenidos, que no sea algo repetitivo, que no sea algo repetir solamente contenidos o repetir los artículos de la Constitución, porque esa era la moral y cívica de mi época, repetir artículos de la Constitución y ya. No, es qué importancia tiene ese determinado artículo, qué importancia tiene respetar la independencia del Poder Judicial, qué importancia tiene que el Poder Legislativo también ejerza control político sobre el resto de los poderes, háblese del principio de división de poderes. Es eso, es la forma de enfocar, es cambiar la educación que hemos venido teniendo. Con respecto al caso de Perú, ciertamente, Perú forma parte de esta situación en la que está América Latina en general. Yo creo, y lo mencionó el que hace la pregunta, que la coyuntura que estamos viviendo en América Latina ha hecho que muchos vean hacia la propuesta de liberalismo, porque no queremos más esto una y otra vez, y lo único que cambia es el nombre, pero las mismas pretensiones totalitarias, las mismas pretensiones socialistas, las mismas pretensiones de expansión del Estado siempre están presentes. Yo creo, la verdad, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, que hay que esta coyuntura los está obligando a buscar otras alternativas. Hay muchas think tanks en Perú que contribuyen con esta idea, ¿no? ¿Por qué se crean estos nichos de corrupción, estos procedimientos para ganar seguidores? Ciertamente, porque no te puedes sostener el poder aplicando violencia a lo largo del tiempo. Venezuela es un perfecto caso. A lo largo de 22 años no ha habido violencia continua, sino en determinados momentos, en determinados puntos. Entonces necesitas ganar aliados y esos aliados se van a ver beneficiados o privilegiados del régimen. Definitivamente, esas políticas de control también ganan seguidores. Es el séquito que necesita un régimen para mantenerse en el poder si no vas a aplicar la violencia continuamente.
La pregunta sobre cómo desregulamos, te diría que prácticamente todo nuestro ordenamiento jurídico es para derogarlo, porque en estos 22 años ha habido una transformación lenta, pero progresiva y constante de las leyes, y prácticamente nos conseguimos con puros decretos presidenciales, actos unilaterales y consultas dictados por el presidente de la República. Entonces lo que tenemos es que rescatar esas leyes fundamentales, mantener el Código de Comercio, el Código Civil y pocas leyes de derecho público. La mayor parte de las leyes de derecho público que son post-chavismo o durante este chavismo deben ser eliminadas. A eso es a lo que yo hablo con desregulación, eliminarlas completamente. La pregunta, me parece sumamente interesante la pregunta si el hecho de desregular no crearía mayores problemas si estamos ante la desigualdad en términos económicos, culturales, y con eso las personas con mayor conocimiento o ricos pudientes pudieran aprovecharse. Lamentablemente esa pregunta parte de la mala fe del que tiene mayores conocimientos, parte de la mala fe del que está en mejores condiciones, es rico, es pudiente. El hecho de tener mayor conocimiento o más dinero no crea o no necesariamente generará estas ansias de aprovecharse del otro. Eso no es un tema de suma cero, este no es un juego de yo me beneficio a costa de otros. Esto no funciona así realmente. Y si aún funcionara así, si aún partieras de ese principio de la mala fe respecto de estas personas, créeme que la peor respuesta puede ser mantener la regulación. De hecho, la regulación es la que crea esas desigualdades injustas, porque crea ese séquito, por ejemplo, aliado a los regímenes. Esas son las desigualdades que uno como liberal ataca. La desigualdad en sí no es un problema porque todos somos diferentes, esa es la belleza del ser humano, pero las desigualdades injustificadas, producto de regulaciones y de arbitrariedades, son las que nosotros denunciamos y es lo que más vemos en la Venezuela de hoy. Esas desigualdades producto de regulaciones para someter a un país. Y finalmente, aquí no existe cultura de propiedad, ciertamente, o pudiéramos decirlo por allá por el año 99. Creo que eso ha ido cambiando en los últimos 4 o 5 años. Tal vez el caso de Franklin Brito es uno de los que más nos dio más duro como para entender la importancia de la propiedad privada y que todos podemos estar afectados en eso. No solamente el propietario, sino el que aspire a tener algo, el que aspire a tener una vida digna en el país puede ser afectado en sus derechos. Entonces yo creo que el tema de la cultura y la cultura en pro de la libertad y de la propiedad ha venido cambiando en los últimos años, y esto viene vinculado con otra de las preguntas, y eso se debe a la coyuntura, a esta crisis que estamos viviendo ya de 22 años. Creo que las 8 preguntas creo que las abordé. Sí, muchísimas gracias, Andrea. De verdad, muy completa tu respuesta. Seguro que nuestros participantes quedaron complacidos. Y bueno, los queremos invitar para el miércoles 17 a la misma hora. Ahí vamos a tener la presentación del tema de la doctora Laura Lousa, directora de Acceso a la Justicia, aquí acompañándonos sobre la cultura jurídica del venezolano, un aporte para evitar la corrupción. Y como les decía al principio, hoy vamos a lanzar el concurso de ensayos para estudiantes universitarios, un ensayo libre precisamente sobre este tema. Creo que después que hagan toda la serie de las conferencias de este curso, pueden ya escribir su ensayo, El costo de la corrupción desde el análisis económico del derecho. Las bases las pueden consultar en la página de cedice.org.be, de coaliciónanticorrupción.com y de accesoalajusticia.org. Igual les vamos a mandar toda esta información para que se animen a participar en este concurso. De verdad, muchísimas gracias. Los esperamos el miércoles. Gracias por su asistencia, por sus preguntas. Andrea, estupenda presentación. Muchas gracias. Las recomendaciones de libros que hizo Andrea, esperamos abrir la librería de Cedice pronto, y si no, vamos a instrumentar el delivery para que todos puedan tener ese acceso a estas publicaciones maravillosas.
Bueno, muchísimas gracias a todos. En nombre de Acceso a la Justicia, Coalición Anticorrupción y Se Dice Libertad, les agradecemos su participación. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Saludos.